La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 10 años cómo trabajan, ¿no?, los maquiavelitos detrás de la política de los empresarios, ¿no?, esos asesores de imagen que, como siempre decimos, ¿no?, hacen ese milagro de que usted cambie de opinión sin siquiera darse cuenta. Le pido que se quede a esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar con una consultora norteamericana de comunicación política 2.0, o sea, a través de las redes sociales, que nos va a decir si en la Argentina, que usted sabe, posiblemente, si es por la voluntad del gobierno y de la ley de medios, Argentina se podría quedar sin espacios en los medios tradicionales para políticos opositores. ¿Pueden las redes sociales ayudar o salvar a la oposición en esa situación sumamente interesante? Le pido que se quede a esta hora de Maquiavelo. Vamos a tener una encuesta exclusiva sobre qué opina la gente de, bueno, lo que nosotros llamamos esta saturación de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales. Algún colega la bautizó el aló presidente, todos los días ahí hablando, pontificando, bueno. Para algunos es mucho, para otros está bien. Veamos para cuántos está bien y es mucho. Y la pregunta que hay que hacerse a esta altura de 2012 es la reforma constitucional que el gobierno, bueno, quiere y está con toda, ¿no? Ya prácticamente no oculta sus intenciones de lograr la reforma constitucional para una reelección de Cristina para que pueda seguir más allá de 2015. Y la pregunta es, ¿puede hacer algo la oposición hoy para pararlo o ya es inexorable? Quédate. La hora de Maquiavelo. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Dicasa Sociedad Anónima. Con tecnología y confiabilidad construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Dicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. La hora de Maquiavelo. Bueno, la como se decía en la época de Menem, es inevitable, inexorable, se puede parar. Estamos con Roberto Vargas, ya lo conoce, el hombre es periodista, consultor político también. Lo tenemos a Orlando D'Adamo, que dirige, el hombre es psicólogo y dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, con una encuesta sumamente interesante. Y lo invitamos a Federico Landera, que hace mucho que no viene, porque el hombre es uno de los mejores expertos en legislación electoral de la Argentina. Nos va a explicar un poquito cuáles son los pasos para una reforma electoral y para una reforma de la Constitución, mejor dicho, además de la y qué puede hacer la oposición para evitarla. Pero antes, interesantísima encuesta de Orlando D'Adamo en Capital, aclaremos, sobre
un tema que veníamos hablando mucho, que es si la presidenta está saturando con tanta cadena todos los días. ¿Qué opina de la frecuencia con que Cristina habla? ¿Le parece excesiva? 49%. ¿Le parece razonable? 21%. ¿Le parece baja? O sea, gente que quiere más Cristina, 11%. Y no sabe, no contesta, 19%. Orlando D'Adamo, a mí me sorprendió. Yo pensé que había mucha más gente que el 49% de la capital, que es el público más anti-K del país, que considera excesiva la cadena de Cristina. Sí, yo creo que más o menos los porcentajes te reflejan ese por arriba del 40 el voto de Macri, y la sumatoria del razonable con el le parece baja te marca más o menos el voto que los Kirchner han obtenido en distintas participaciones 21 en más capital. 11 te da 32, Cristina en la última elección sacó 35. Sí, ojo que es muy alto el no sabe, no responde, porque hay gente que directamente no la ve, No la ve. no es un porcentaje chico. No la ve, no la mira. Cuando Cristina habla en público, ¿usted diría que habla de la inflación o que evita hablar de la inflación? Yo le digo que no las sigo todas, pero no escuché ni una vez que hubiera hablado de la inflación desde su primera presidencia. Habla de la inflación, esto está maravilloso, habla de la inflación el 29%. Hay gente que la escuchó, como los fantasmas, el fantasma Benito. Evita hablar de la inflación, el 46%, y no sabe, porque no la escucha, el 22%, y 3% no contesta. ¿De dónde sale ese 29% que dice que la escuchó hablar de la inflación? Es difícil a veces en estos casos interpretar eso. Yo me mantengo a la medida que estamos en el orden de ese 30%, me mantengo dentro de una respuesta defensiva, ¿no? Claro, o sea, hay gente que, el 30% que le viene bárbaro a Cristina en la capital, probablemente en el conurbano sea mucho más, obviamente, y está todo bien. ¿Por qué razón? Y ahí viene la pregunta, cree a los que por supuesto dicen que no le gusta, ¿por qué razón cree que Cristina evita hablar públicamente de la inflación? Porque no le conviene, 30%, porque no sabe qué decir, 26%, porque cree que no hay inflación, 24%, y porque para ella no es un tema importante, un 20%. Probablemente ese 20% esté entre los fans de Cristina, ¿no? El club de fans de la presidenta, que tiene capital también. Sí, sin duda eso es lo que parece mostrar. Las explicaciones son las que uno se imaginaría, ¿no? Lo mismo con la inseguridad. Si habla de inseguridad para el 19%. Yo nunca la escuché hablar de inseguridad, pero bueno. Evita hablar de inseguridad, 54%, no sabe o no la escucha, 25%. Y muy interesante, ¿por qué cree que Cristina no habla de la inseguridad? Y acá está muy divertida la respuesta, entrecomillada, porque la inseguridad es una sensación y no una realidad, irónicamente el 36%. Sí, porque era abierta. Ojo que en la anterior tuvimos un 19%, es decir, ni siquiera logró ahí mantener el tema de inseguridad su núcleo de votantes, ¿no? Sí, Se le hasta cayó. los que la votan saben que la inseguridad es como que grave. eso sí es indefendible, ¿no? Y el 30% porque no le conviene hablar del tema, y el 34% porque no sabe qué decir. O sea, la gente entiende que no habla de eso no porque no sabe o no se olvida, sino porque evidentemente no hay respuesta. No hay respuesta para eso. Le tiro la pregunta a Federico Landera. Si es por el gobierno, hay reforma de la Constitución, tuvimos una en el 94, tendríamos una. ¿Cómo se haría? Claramente el gobierno va a hacer el intento. Tiene de acá mucho tiempo, hasta el 2015, como para poder implementarla, con lo cual tiene para ir probando, como están haciendo hasta el momento. ¿Cómo se hace una reforma constitucional? Recordame, porque hace tanto la del 94, ¿qué necesita hacer? Mira, del 94 en adelante cambió, digamos, un elemento esencial que creo que ellos hubieran podido llegar a usar, que es la reglamentación específica de la consulta popular. Es decir, antes del 94 uno podía convocar a la población y decir qué le parece a usted si quiero reformar la Constitución, está bien o mal. Hoy no puede convocar a la ciudadanía para consultarle si puede o no reformar o si debería o no reformar la Constitución. El procedimiento establecido en la Constitución es un procedimiento con una mayoría muy agravada. Es la mayoría más agravada en la Constitución. 2/3 del total, todos los legisladores de las dos cámaras. Exactamente. Con lo cual ellos deberían tener entre propios y aliados el 2/3 de ambas cámaras para poder votar una reforma. No alcanza, por ejemplo, con tener más diputados que senadores, tienen que ser los 2/3 de cada una de las cámaras. Nosotros lo que estuvimos viendo desde nuestra consultora es que claramente si mantienen los mismos resultados del año 2011, que por lo general suelen bajar bastante en periodos intermedios, pero que podría llegar a tener todavía un buen resultado de acuerdo a los números que se ven viendo, ellos no ponen mucho en juego. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que a veces uno se olvida de eso. Ellos ponen en juego aquello que ganaron en 2009 y fue de hecho una de las peores elecciones que tuvieron ellos. Fue su peor crisis política
y ponen en juego alrededor de, por decirte algo, 38 diputados nacionales propios. Que es un número muy fácil de revertir. Si ellos mantienen los mismos números que 2011, cosa que naturalmente tampoco pasaría, ellos estarían renovando esos 38 y aún ganando unos 16 más, por lo menos, en todas las provincias. Con eso podría ya lograr, con algún amigo adicional y algún borocotó que se sume, los 2 tercios necesarios. Bueno, ya hoy los borocotó los tienen y amigos también los tienen, y creo que llegado ese momento, con una elección razonable a buena, superando los niveles de 2009, ellos en diputados podrían pasar, diputados nacionales. Distinto es el panorama del Senado. El Senado, al dividirse por tercios, es más difícil sostener una mayoría en un proceso intermedio de 2 años. Se va a votar 1/3 del Senado. Exacto. Cuando uno pierde una mayoría, después de varios años, volver a recuperar una mayoría grabada en el Senado le lleva otros 6 años por lo menos. O sea, no es tan fácil recuperar esa cantidad de senadores, con lo cual ellos podrían mejorar sus números de 2009, es decir, solo en algunas provincias se van a elegir senadores nacionales, pero no llegarían al número necesario para hacerlo. Pero de nuevo, hay muchos aliados en el Senado que votan de acuerdo a las temáticas. Es decir, hay provincias que cuando están bien con temas económicos o temas productivos y demás, acompañan. En las provincias acompañaron cualquier cosa, acompañaron las provincias petroleras, los senadores de las provincias petroleras acompañaron medidas que prácticamente le quitan la soberanía petrolera de la provincia. Bueno, las provincias, Diego, están mucho más condicionadas presupuestariamente hablando y datos al canto. El gobernador de la Sota mandó un documento a varias provincias, a varios gobernadores para que lo acompañen en esta idea de reformular la coparticipación para que no se queden con el 15%, para que el gobierno nacional no se quede con el 15% coparticipable de cajas jubilados, y la respuesta fue un congreso que organizó Gioja y Paco Pérez, el de Mendoza, diciendo que había que fogonear la reforma de la Constitución. Si están mucho más condicionados los gobernadores de las provincias, cuanto más periféricas, peor. Ahora, dicho esto, reforzando lo que vos planteás, que me parece muy interesante, vos fíjate, Capital Federal, la elección del 2009, una banca consiguió el Frente para la Victoria, una banca, Heller. Si, como veníamos en la encuesta que vos hacías, ellos tienen 25 o 30 puntos, eso es fácil de doblar como mínimo. Sí. Eso es fácil de doblar. Provincia de Buenos Aires, ellos en 2009 consiguieron 12 bancas, cuando PJ generalmente son 18 bancas, 18/20. Entonces, esos números son mejorables. Ahora, dicho todo esto, muchas encuestas lo que también te marcan es que cuando vos preguntás si está o no de acuerdo con una reforma de la Constitución, es muy alto el porcentaje que está en contra. Hay fuerte mucho más del rechazo. 50%. Sí, nosotros lo medimos y nos daba eso. Entonces, pero hasta ahora... Entonces, digo, y cierro esta idea, por eso digo, ¿qué debería hacer la oposición frente a esto? Si la oposición sale a fogonear en serio la idea que cuidado que estos señores se quieren perpetuar, y estos vienen por una lógica chavista, y se quieren quedar 30 años, hay muchos sectores medios que los votaron al Frente para la Victoria en el 2011 que no estarían dispuestos a repetir ahora. Y más en una elección de mitad de término, donde el electorado vota mucho más liviano que en una elección presidencial. O sea, pero hay que encarar bien la estrategia. Según lo que dice Roberto Varga, si la oposición toma el guante de la reforma electoral y convierte la legislativa del año que viene, el 2013, en un tema reforma electoral o no, puede llegar a tener una mayoría. Pero tiene que estar muy bien trabajado eso. Y eso con una salvedad, digo, justamente debería estar muy bien trabajado porque van a estar jugando al borde del abismo. Total. Porque queda un 50%. Entre los que no saben o no les interesa, o no les importa que reformes o no, porque no entienden cuál es la diferencia, y el que realmente quiere. No olvidemos que en la última elección, por lo menos un 50 y algo % de la población acompañó a Cristina, y tranquilamente ese mismo 50 y algo puede ser el que no le importe que la reformen o le guste que la reformen. Y mucho más si no tiene la capacidad de la oposición de instalar un tema o un porqué. Si es porque no quiero que en 2015 la vuelvan a elegir, yo creo que es algo muy lejano para que la gente lo comprenda como un peligro inminente. Distinto es si, y hay que tener mucho cuidado, si el oficialismo dice yo la quiero reformar porque quiero incluir derechos sociales, por ejemplo. Claro, ahí la cláusula de reelección por lo menos tendría que estar en discusión. Exactamente. Es decir, ahora, si eso tiene secuela, ahí es donde la oposición tiene que hacer el trabajo inteligente. Exacto, justamente. Yo te insisto, está detectado que muchos sectores que acompañaron al Frente para la Victoria en 2011
no estarían dispuestos a acompañar una reforma de la Constitución. Y sobre esa gente tiene que trabajar. Porque está claro que el cristi-kirchnerismo va a ir por un voto duro que me parece que ya lo tiene, que es 35/40. Es un voto rocoso, que está muy seducido por las políticas sociales, por los planes, por el asistencialismo. Entonces, eso me parece que es difícil que el Frente para la Victoria lo pierda de acá al año que viene. Ahora, ahí hay una delgada línea, que son 10 puntos más, que son sectores medios de la población, que pueden ir al Frente para la Victoria como no ir. Entonces, sí. Ahora, vamos a ir un segundo a un corte, pero... Pues acá, cuidado, y ya te cierro. Acá lo importante es sacar muchos diputados opositores, no importa que sean del mismo partido, porque son los que después van a trabar la posibilidad de ese famoso 66% que necesitan ser los dos tercios que necesitan en la Cámara de Diputados. Ahora, después del corte, yo le voy a preguntar a todos, pero a Federico Landera especialmente, si la oposición puede lograr un resultado similar al de 2009, donde recordemos que hubo dos bloques importantes, opositores radicales socialistas y el PRO con el peronismo, y el resultado fue muy bueno para la oposición y malo para el gobierno, con la atomización que se está viendo por ahora. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1982, en Carrefour sumamos voluntades con nuestros grupos de interés y trabajamos en pos de la inclusión social, el medio ambiente y la nutrición. En estos 30 años, tenemos la satisfacción de saber que día a día nos eligen millones de argentinos que confían en nosotros. Carrefour Argentina, 30 años comprometidos con vos. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo hace años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. ¡Soltame! Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. La hora de Maquiavelo. Federico Landera, ¿tiene que repetir la oposición si quiere lograr parar la reforma constitucional el mismo esquema, por ejemplo, de 2009, donde le fue bien, o ahora que tenemos un nuevo sistema electoral, sería otra la estrategia? Bueno, yo creo, recién veníamos hablando de ese tema, que en algún punto la oposición tiene que recordar que hay una ley que puede gustarle o no gustarle, o haberle gustado o no haberle gustado, pero son las nuevas reglas de juego, ¿no? Entonces, cuando uno se planta a jugar al fútbol y no ve que la FIFA cambió el reglamento, probablemente saque mal, el arquero la agarre con la mano o se la pasa al propio jugador. No se avivó todavía. Y la oposición todavía no se avivó. Todavía no se avivó que, por ejemplo, una discusión entre el FAP, el pan-radicalismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? FAP, radicalismo, coalición cívica y demás, hoy en día no tiene que ser una pelea de candidaturas, de quién ocupa el primer lugar. Tiene que ser, muchachos, vamos juntos y discutamos en una interna quién va a ocupar los lugares en la lista. Lo mismo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, peronismo disidente, PRO y demás, y en la ciudad en otros lugares. Y recordar que no va a ser una elección en donde los principales referentes nacionales del momento realmente compitan. Es decir, las encuestas muestran, y esto corrígeme, pero Cristina, Daniel Scioli, Mauricio Macri, ocupando los primeros lugares del podio de conocimiento, intención de voto o por lo menos aprobación de la población. Bueno, ellos no compiten, en principio. Ellos no competirían. Recomendación, que se unan y que hagan su interna cuando les toque hacer su interna, porque de lo contrario, si van así atomizados en 20 partidúsculos, que jueguen con la regla. O sea, las reglas están para ser usadas y ser usadas inteligentemente. Si hoy no pueden hacer campaña, porque hoy legalmente no pueden hacer campaña, es decir, lo que hacen hoy algunos candidatos de poner carteles en las rutas y demás, eso hoy no se puede hacer. Úsenla inteligentemente, comuniquen de otra manera, salgan del esquema de hago campaña. Y una vez que se largó
se largó Cristina con su reelección. Tiene que hacer una elección de una asamblea constituyente que se tiene que votar. O sea, que quiere decir que en el 2014, en el 2015, vamos a volver a votar una asamblea constituyente. Si ella quiere reelegirse, debería hacerlo antes de 2015 para que pueda hacerse la asamblea, reformarse. Y ahí la elección, 2014. ahí tendría una nueva chance la oposición en esa elección constituyente por ahí de... no, pero ya es tarde. Yo creo que el partido lo juegas en el 2013. Yo creo que el 2013... El año bisagra. Hasta ahora el oficialismo jugó con el número de la elección como un referéndum popular sobre todas sus políticas. Claro. Si en 2013 la población le vuelve a dar la venia al oficialismo, hay reforma, hay va a tomar una velocidad. Sí. Cristina eterna y Venezuela, allí vamos. Muchas gracias, Federico Landera, Orlando D'Adamo y Roberto Varga. Quédense un segundo, les quiero hacer escuchar qué dice una experta norteamericana en campañas electorales 2.0 de si se queda la oposición sin medios de comunicación, como puede ser que se quede a partir del año que viene, si las redes sociales pueden ser la alternativa. Escuchémosla. Sí, yo lo que he oído, y tal vez usted me puede retroalimentar si esta cifra le parece correcta o no, pero me han dicho que es algo como un 50%. Poquitito menos. Yo escuché Comscore tenía hace un par de meses, tenía un 45% más o menos. Pero eso sí, decía que los argentinos somos los que estamos en Internet, ese 45%, los más fanáticos en las redes sociales del mundo. O sea, somos los más vagos, o no sé. Bien, entonces a su pregunta, yo creo que las redes sociales ya han enseñado de que pueden ser una herramienta para que personas que no tienen tal vez el acceso a otros vehículos de comunicación puedan comunicarse, puedan movilizarse, puedan organizarse. Entonces, yo creo que sí, definitivamente estas redes, el Internet, da otra plataforma para que la comunicación pueda continuar tal vez si no hay la oportunidad de que continúe esa conversación por los medios tradicionales, ¿verdad? E incluso muchas de las personas están consumiendo su información digital. Entonces, aún, ponle tú, si alguien puede escoger ver algo por televisión o ver algo por Internet, hay gente que escoge verlo por Internet. Entonces, definitivamente es una opción y ya se ha visto casos donde puede ser una herramienta muy importante para las personas que quieren comunicarse y no hay otro recurso para que puedan hacerlo, definitivamente. Así que te imaginas que la oposición podría hacer una campaña, por ejemplo, pensando en las elecciones legislativas del año que viene, centrándose mucho más en las redes sociales y en Internet que lo que se conoce hasta ahora en la Argentina, que realmente todavía estamos muy lejos y podría llegar a compensar el enorme poder que tiene en Argentina la televisión. Mira, yo creo que el canal de la televisión, como bien hemos visto aún en el estudio de los Estados Unidos, ¿verdad?, que la televisión sigue siendo muy importante para las personas y sí es un canal crítico. Entonces, no sé si yo diría que tan fácilmente el canal del Internet va a poder sustituir eso tan fácilmente, pero de que sí es un vehículo muy poderoso y si hay una estrategia buena, un mensaje bueno, una campaña buena que se pueda utilizar de tal modo de que tenga mucho seguimiento, que las personas escuchen, entiendan, se involucran. Si me preguntas si eso es posible, te digo definitivamente que sí. Y yo creo, al nivel electoral, si uno ve el caso de Obama, yo creo que fue el caso que nos enseñó que estas plataformas sí sirven ese rol, ¿verdad? Y para él y para su campaña fue una táctica absolutamente crítica para llevar al cabo las comunicaciones y el elemento del video fue muy importante. Y el video no solo que la campaña en sí creó, pero que los seguidores de la campaña, la gente que apoyaba el pueblo, también podía aportar sus opiniones, sus perspectivas e información por medio de videos que ellos creaban. Y entonces era, de nuevo, una conversación que estaba pasando y el contenido que era creado por más que solo una persona, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Uno a veces lo llevan a mucha gente a hacer un clic con el mouse en un like o me gusta o votar algo, pero claro, todo desde el mouse, ¿no? Lo que yo llamo ser un Che Guevara, pero con el mouse nomás. Sí. La pregunta es, ¿se puede llevar a las personas a movilizarse? Porque
En la Argentina no solamente hay que ir a votar, sino que si la oposición no se moviliza y no controla la elección, se la roban. Bueno, estas cosas pasan en la Argentina. ¿Se puede pensar a través de las redes sociales un esquema para movilizar a la gente más allá del clic con el mouse? Definitivamente, y yo creo exactamente del modo que has estructurado la conversación es el modo que se tiene que tener la conversación, porque yo creo el gran reto es que ha existido esta mitología que solamente por organizar online ya se puede llegar a la meta, y el caso no es eso. Se puede hacer una organización muy poderosa, muy profunda, muy interesante, se puede comunicar, la gente puede llegar a tener el mensaje, puede llegar a preferir el mensaje, pero si no toman la acción, y en este caso la acción siendo el voto, entonces en realidad se traduce a nada, ¿verdad? Y me parece que en Argentina no alcanza solamente con el voto, hay que conseguir voluntarios, 80.000 voluntarios para que vayan a controlar la elección, porque si no se la roban. Ketty Esquivel. Bueno, me despido, muy interesante. Usted métase ahí en la web, lahorademaquiavelo.com, y si no en el canal de YouTube para seguir esta entrevista con Ketty Esquivel sobre experta en campañas electorales digitales o 2.0, imperdible. Muchas gracias, Roberto Varga, Orlando D'Adamo. La encuesta la tiene también en la carpeta de materiales de la web lahorademaquiavelo.com, y Federico Landera. Así entendimos un poco más que panorama oscuro, ¿no? Reforma constitucional, casi seguro. Yo me despido como siempre, ¿no? Mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, desde hace más de 10 años lo que nos preocupa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22, y usted ya sigue viendo online la entrevista con Ketty Esquivel sobre campañas electorales 2.0. Chau.